Recaudación de marzo creció en un 36% debido a la regularización del impuesto a la renta. Esto de acuerdo a información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Se recaudaron 16.488 millones de soles de ingresos tributarios del gobierno central netos, es decir, 5.136 millones de soles más que en marzo del año pasado. Según la SUNAT, el crecimiento de la recaudación se debe al desempeño de la actividad económica, además de los pagos extraordinarios, recordemos, obtenidos por la acción de la institución y el adelanto de desembolsos por regularización de renta que se esperaban para el mes de abril. Luis Enrique Vera, titular de la entidad, señala que entre los factores de crecimiento se encuentra el desempeño del PBI, que ha sido positivo, y la demanda interna de febrero, que registraron un crecimiento de 4.9% y también de 2.2%. Estos resultados percutieron o impactaron positivamente en la recaudación del IGB interno y del impuesto a la renta empresarial. Muy bien, vamos a continuar con más información aquí en Economía para Todos y vamos a hablar de la situación de los hogares más golpeados, más vulnerables, que ya lamentablemente no les alcanza el ingreso para cubrir los gastos mensuales. Esto de acuerdo a un estudio que ha realizado Activa Perú. Vamos a conversar inmediatamente con el gerente de la unidad de Customer Experience de Activa Perú, Hilario Shong-Shin. Hilario, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, coméntanos cuáles han sido las principales conclusiones de este reporte, de este estudio que ustedes han realizado, enfocándonos sobre todo de la falta de capacidad que tienen o la situación complicada que están viviendo los hogares más golpeados, los más vulnerables, en cuanto a pues que el dinero no les está alcanzando para llegar al mes. Sí, y creemos en realidad que es una consecuencia de la percepción respecto a la situación actual del país, ¿no? En la encuesta que de hecho hemos hecho a nivel nacional, han sido más de 1.200 encuestas que hemos hecho a nivel nacional en Perú, se refleja que casi el 60% de la población en total piensa que el gobierno nos está llevando de alguna forma en una dirección incorrecta. Ajá. Se siente mucho que el país está estancado, incluso en retroceso, en una proporción importante de la población, y esto lo vemos en general en todos los estratos, ¿no? Y como tú bien decías también, la situación actual que se percibe del país, incluso respecto al año anterior, también se percibe como negativa, ¿no? Y un dato también interesante que veíamos es que casi 7 de cada 10 de las personas que hemos encuestado menciona que, desde su perspectiva, la situación económica del país está peor o mucho peor que hace un año, ¿no? Que en comparación con hace un año. Uh-huh. Ajá. ¿Y esa situación cómo se observa, digamos, en detalle en los segmentos C y D? Sí, incluso ya el segmento C te diría que es un poco más, ha sido un poco más golpeado, lógicamente, ¿no? Uh-huh. En los segmentos C y D, esta proporción de personas que piensan que la situación es peor que el año anterior llega hasta los 70, incluso el 75%, ¿no? Entonces, sí, lógicamente ha sido un segmento bastante más golpeado. Uh-huh. Y lo mismo se ve también en el segmento A y B, ¿no? Y muy lejos de pensar de que, bueno, ellos son los que tienen más plata, de repente pueden comprar, se pueden abastecer de comida, pueden pagar los servicios básicos. En casa también igual hay un porcentaje de afectación de 20-30% aprox. Totalmente, totalmente. Y de hecho, incluso, ¿no? El segmento del nivel socioeconómico A, que claro, como tú bien dices, ha podido afrontar un poco mejor la situación actual, incluso entre ese segmento, casi 6 de cada 10 está sintiendo también que la situación comparada con un año anterior ha sido peor o mucho peor, ¿no? Entonces, entre este segmento también se siente que la situación es negativa. Hilario, ¿cuáles son las causas por las que las familias, sobre todo las más vulnerables, no están llegando a cubrir sus gastos mensuales? Es decir, el ingreso que ellos perciben no les alcanza o llegan a las justas. Claro. A ver, esto viene acompañado de un incremento, por supuesto, que se ha visto en los precios, incrementos de precios en toda la canasta básica, básicamente, incremento que, por supuesto, no viene acompañado de un incremento de los ingresos. La alta tasa de informalidad que tiene el país también, por supuesto, afecta a esto, ¿no? O sea, si bien había un incremento hace poco del salario básico, esto no afectaría al empleo informal, que es mucho en el país, ¿no? Entonces, siendo así, lo que los números también nos mostraban es que
casi un poco más del 50% de la población a nivel nacional está sintiendo que hoy en día no les está alcanzando el ingreso que perciben mes a mes para afrontar todos los gastos respecto a servicios básicos, estudios, arriendo, pagos de créditos, pagos de tarjetas de crédito. Entonces es mucha la gente afectada. Incluso, regresando al comentario que hacías hace segundos atrás, incluso entre el segmento del nivel socioeconómico más alto, si nos enfocamos en el A, incluso en ese segmento 30%, ¿no?, del grupo de nivel socioeconómico A está sintiendo lo mismo, ¿no? Ese segmento también siente que no está pudiendo afrontar los gastos mensuales. Ahora, Hilario, ¿qué va a pasar en los próximos meses? ¿Qué se avisora en los próximos meses? Si es que esta situación de la inflación se mantiene tal como está, porque tenemos factores externos, tenemos factores internos, estamos lejos de que, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania llegue a un fin, ¿no? Los fertilizantes siguen incrementándose, las hectáreas de producción en el Perú se están reduciendo, vamos a ver recién lo del IGB, y si es que esto se traslada finalmente a los precios finales a partir de mayo, y teniendo en cuenta que somos un mercado bastante informal, no sabemos si es que de repente la casera va a trasladar esa reducción del IGB finalmente al pollo que nos vendan en el mercado. ¿Cuál es la situación que van a vivir las familias en los próximos meses? Porque esta inflación probablemente se mantenga así. Así es. Y de hecho, bueno, lo que nosotros podemos recoger de los estudios que hacemos es la perspectiva y un poco la expectativa del público, ¿ya? Y analizando los datos con este estudio que nosotros hacemos bimestralmente, de Pulso Ciudadano en Perú, analizando los datos, lo que vemos es que el público se ha vuelto cada vez más pesimista, ¿no? Ahora mismo tenemos que un casi 40% del público a nivel nacional que tiene una expectativa bastante negativa respecto al futuro económico del país. 40% cree que en el futuro la situación económica va a ser peor o mucho peor de lo que es actualmente, ¿no? Sí es cierto que hay algunos segmentos que tal vez son un poquito más optimistas. Usualmente es el público más joven, el que tiene expectativas más positivas respecto a lo que va a venir, pero en general se siente bastante pesimismo respecto a la situación futura. Ahora, si desagregamos esto Hilario, a nivel regional, Lima, o claro, Lima y regiones, ¿cuál es la fotografía que se tiene? ¿Esta misma sensación también se traslada en las regiones? ¿Es más complejo en las regiones? ¿Cómo lo tienen ustedes? No, te diría que no. O sea, vemos las diferencias son un poquito más marcadas a nivel de edad y respecto a niveles socioeconómicos y a ingresos, ¿no?, que está ligado a esto. No hemos visto diferencias marcadas respecto a Lima versus provincias, por ejemplo, ¿no? Esta sensación y este pesimismo que hemos visto un poco respecto a las expectativas futuras, vemos que se refleja tanto en Lima como en provincias, por igual, ¿no? Pero sí vemos diferencias nuevamente respecto al nivel de ingresos y respecto a la edad de las personas. El pesimismo se mantiene a lo largo de todo el país. Hilario, ¿y cuándo fue la última vez que ustedes hicieron un estudio similar? ¿Cuándo fue la última vez, un poco para poder comparar si es que esos porcentajes han incrementado o no? Sí, en agosto del año pasado fue la última medición que hemos hecho. A partir de este año ya las mediciones van a ser de forma bimensual. ¿Bimensual? Así es, a partir de este año. Pero la última medición que se hizo, además de esta que hemos sacado hace poco, fue en agosto del año pasado. O sea, prácticamente un año ha pasado desde este estudio que ustedes han realizado. ¿Y las cifras se mantienen? ¿Es el rango que se mantiene, por ejemplo, en el sector C y D, 54-69%? No, las cifras son un poco más pesimistas respecto a la situación anterior, ¿no? Respecto a la percepción de la situación económica actual, vemos que la percepción es bastante más negativa. Respecto a la proporción de personas que siente que no les está alcanzando el ingreso, ¿no?, para cubrir los gastos, vemos que es bastante menor la gente que siente que le alcanza para cubrir los gastos del mes. Incluso posteriormente, evaluando y hablando un poco más de en qué finalmente desencadena todo esto, incluso evaluando los próximos gastos que se vienen, ¿no? La proporción de personas que, por ejemplo, pensaba viajar en Semana Santa y que lo ha hecho, el gasto que se espera tener en festividades prontas, como por ejemplo el Día de la Madre. Hemos visto también que han habido caídas importantes, ¿no? La gente ahora mismo, por todo lo que está atravesando y por sus expectativas respecto al futuro,
está pensando gastar menos, o por lo menos menos que el año pasado. Y se están dirigiendo, cuando a la hora de hacer las compras en el mercado, se dirigen a marcas un poco más genéricas, ¿verdad? Esa es la salida que se está realizando. Y bueno, hay una estrategia sumada de, no sé si de marketing de las bodegas, ¿no? De apelar a las promociones, a los descuentos, un poco para poder colocar los productos y no quedarse con ese stock. Pero tú mencionas algo muy importante. Claro, se viene la campaña del Día de la Madre. Va a ser una campaña bastante fría, ¿no? Sí, o sea, por lo menos lo que los números nos dicen es que va a ser una compra bastante más austera respecto al año pasado, ¿no? Hay una proporción de gente importante que nos dice que va a gastar mucho menos que el año pasado. El gasto promedio que hemos considerado para este año, por compras en general, pensando en el Día de la Madre, es aproximadamente 180 soles, ¿no? Que es menos lo que se había calculado el año pasado. ¿Cuánto se calculó el año pasado? El año pasado fueron más o menos 250 soles aproximadamente, ¿no? Entonces había una reducción importante. Wow. Hay una reducción importante. Casi 40% de los encuestados nos está diciendo que va a gastar menos, mucho menos que el año pasado, pensando en el Día de la Madre, ¿no? Es curioso lo que me comentas porque, claro, el año pasado ni siquiera las actividades estaban abiertas al 100% y había cierto optimismo por las cifras. Así es, así es. Pero ha caído un poco el nivel de gasto. La proporción de gente, bueno, ya pasó Semana Santa, pero ahí hemos medido también cuánta gente pensaba viajar, era bastante menos que el año pasado también, ¿no? Los viajes, claro que incluso ahora que se han abierto un poquito más las fronteras, la gente pensó viajar un poco más a la interna, al interior del país, ¿no? Dentro del país, pero otra vez en distintas ciudades. Pero también, ¿no? Se ha restringido un poco el viaje. Entonces, lo que vemos es que, claro, el consumidor ahora mismo está priorizando gastos de la canasta básica, otros gastos más importantes que estos otros que son complementarios, ¿no? Un poco para entender el contexto de cuándo se hizo esta encuesta y qué es lo que sucedía en el país, ¿nos puedes detallar, Hilario, cuándo fue la fecha de recojo de esta información? Sí, el campo de este estudio fue realizado entre el 21 y el 28 de marzo del presente año. Y la cantidad de encuestas que se hicieron fueron 1.142 a nivel nacional. Bueno, vamos a tener entonces una campaña bastante complicada del Día de la Madre, sin tener, teniendo en cuenta que ya no solamente afecta los ingresos de la familia, sino también a aquellos microempresarios que viven justamente estas pequeñas campañas, bueno, que pequeña por el tiempo, pero es de las más importantes que abre este 2022 o el que abre todos los años. ¿Se tiene previsto, qué sé yo, deudas en el corto plazo? ¿Qué va a pasar con aquellas familias que no van a poder subsistir, digamos, al mes? ¿Se van a recurrir a deudas? ¿Se van a endeudar? Sí, probablemente, y claro, dependiendo del nivel de acceso que pudiesen tener, van a recurrir o a los bancos o a alguna fuente de financiamiento informal, que también es una opción para segmentos de niveles económicos más bajos. Bueno, complicado la situación que se viene porque el Banco Central de Reserva ha aumentado la tasa de referencia, así que va a ser un poco más caro prestarnos dinero, ¿verdad? Exactamente, y eso también explica un poco la popularidad que está ganando, ¿no? Algunas otras alternativas como la posibilidad de que sea un nuevo desembolso de la AFP, pero sí, o sea, se está buscando nuevas fuentes de financiamiento para todos los gastos que se van a venir. Muchísimas gracias, Hilario, por ese tiempo en Economía para Todos. Hilario Shonshin, gerente de la unidad de Customer Experience de Activa Perú, estuvo con nosotros dando un panorama bastante detallado y analítico de la situación de muchos hogares, sobre todo los más golpeados, C y D, que no les alcanza el ingreso para poder subsistir o aguantar los gastos del mes. Hacemos una pausa, no se mueva, regresamos con más aquí en Economía para Todos.